Estás escuchando el audiolibro Dioses y héroes de la mitología griega. Su autora es Ana María Shua. En esta tercera parte comenzamos con el relato de La caja de Pandora. Los hombres tenían el fuego que Prometeo había robado para ellos. Ahora vivían libres de todo mal. No sufrían el cansancio, ni el dolor, ni las enfermedades. Se habían vuelto altaneros y peligrosos. Para mantener el orden en el universo, Zeus debía dejar bien clara la diferencia entre hombres y dioses. «Les haré un regalo maldito», rugió Zeus. Había llegado el momento de crear a la mujer. La llamó Pandora y todos los dioses participaron en su creación. Con arcilla y agua, Hefesto modeló un bellísimo cuerpo parecido al de las diosas inmortales. Atenea, la diosa de la sabiduría, le enseñó las labores femeninas, sobre todo a hilar y a tejer hermosas telas. Afrodita, la diosa del amor, le otorgó gracia y atractivo, y Hermes, el dios de los ladrones y mensajero de los dioses, le enseñó a mentir. Entonces Pandora fue entregada por los dioses a Epimeteo. Junto con la mujer le regalaron una bonita vasija de cerámica trabajada con bajorrelieves. Antes de ser encadenado en el Cáucaso, Prometeo les había advertido a los hombres que jamás aceptaran un regalo de Zeus, porque el gran dios estaba tramando una cruel venganza contra ellos. Pero cuando Epimeteo vio a Pandora, simplemente no se pudo resistir. La amó inmediatamente. No podía ser el regalo envenenado de los dioses. En todo caso, lo importante era no abrir jamás la vasija. Allí debía estar el peligro. Epimeteo le hizo jurar a Pandora que jamás abriría la vasija, pero apenas la dejó sola por primera vez, Pandora no pudo resistir la curiosidad. Un regalo de los dioses debía ser algo maravilloso. No hacía falta destapar la vasija. No tenía por qué romper su promesa. Solo levantaría un poquito la tapa para mirar adentro. Pandora corrió a apenas menos de un dedo la tapa de la maldita vasija, y fue suficiente. En un enjambre horrible, oscuro, escaparon de allí todos los males que torturan a la humanidad. Como moscardones negros y pesados echaron a volar el dolor, la vejez, el cansancio, la enfermedad y la muerte. Aterrada, Pandora cerró inmediatamente la vasija. Y algo, a pesar de todo, alcanzó a encerrar en su interior. ¿Qué era? Se percibían golpecitos tan suaves como si los dieran las alas de una mariposa. Pandora levantó un poquito la tapa para mirar y vio un maravilloso brillo dorado. Entonces ya no tuvo miedo y, abriendo del todo, dejó volar a la hermosa, engañosa esperanza, que nadie sabe si es un bien o es un mal. Por culpa de la ciega esperanza, los seres humanos soportan todo el mal que los hace sufrir sobre la tierra. Gracias a ella son felices, a veces a pesar de todo. Deucalión y Pirra, los sobrevivientes del diluvio. Los inmortales estaban indignados. Los hombres, que habían sido creados para servir y honrar a sus dioses, se habían convertido en una raza impía. Dejaban abandonados los templos y los altares, ya no hacían sacrificios, y el delicioso humo de las reses asadas no ascendía hasta el Olimpo. ¿Qué sentido tenía que existieran sobre la tierra?, se preguntaban. Ninguno, decidió Zeus. Había que exterminar de una vez por todas a esa raza inútil y maldita. La humanidad no servía para nada y debía ser destruida. Hubiera sido sencillo usar sus rayos para fulminarla, pero a pesar de que Gea había enviado contra él a Tifón, Zeus no quería dañar a su abuela Tierra, la gran madre de todas las cosas. Entonces se decidió por una solución sencilla. Una gigantesca inundación haría que todos los hombres murieran ahogados. Pero Prometeo, el titán, amaba a la humanidad, a la que le había entregado el fuego, y junto con el fuego, el conocimiento y el dominio sobre el mundo. Tenía un hijo mortal,
Deucalión, el rey de Tesalia, que estaba casado con Pirra, hija de Epimeteo y de la primera mujer mortal, la bella y temible Pandora. Entre todos los seres humanos, Deucalión y Pirra eran los únicos que podían ser llamados realmente justos, buenos, sabios y sobre todo obedientes y temerosos de los dioses. Visitaban los templos, hacían sacrificios, honraban y reverenciaban a los olímpicos de todas las maneras posibles. Prometeo le rogó a Zeus por la vida de su hijo y su nuera y a través de ellos de toda la humanidad. Y el gran dios de los dioses aceptó que se les permitiera construir un arca, un gran cofre que flotaría sobre las aguas y les daría la posibilidad de sobrevivir. Entonces Zeus desató todo su poder en una tormenta que no tuvo igual sobre la tierra. Dejó encerrados a los vientos secos y liberó a todos los vientos húmedos. Lanzó rayos y relámpagos que destrozaron las nubes y las convirtieron en un diluvio incesante. La lluvia era tremenda, aterradora, brutal y parecía eterna. En ayuda de su hermano, Poseidón convocó a las mareas para que el agua de los océanos se desbordara sobre la tierra. Los dioses de los ríos los hicieron crecer y salirse de sus cauces alimentados por la lluvia. Habían pasado apenas unas horas cuando el arca de Deucalión y Pirra flotaba ya sobre las aguas. Durante 9 días y 9 noches el diluvio azotó la tierra. Al principio algunos hombres habían querido escapar refugiándose en las colinas, pero pronto fueron cubiertas por las aguas y también las montañas. El arca encalló por fin en la cumbre del monte Parnaso y de pronto dejó de llover. Deucalión y Pirra ya no eran los reyes de Tesalia. Todos sus súbditos habían muerto ahogados. Ahora eran apenas un hombre y una mujer, solos, mojados y tristes. ¿Qué podían hacer para que la humanidad volviera a la vida? Cuando las aguas se retiraron, Hermes, el mensajero del Olimpo, descendió para ofrecerle a Deucalión un regalo del gran Zeus. «Hombre, ¿qué deseas?», preguntó Hermes. «Compañeros», dijo Deucalión. «Tengo la respuesta de Zeus», dijo Hermes sin sorpresa. «Deben tirar por encima de sus hombros los huesos de su madre, y la humanidad volverá a nacer». El hombre y la mujer estaban horrorizados. «¿Cómo vamos a arrojar los huesos de nuestras madres?», preguntó Pirra. «Sería un sacrilegio todavía más terrible que la maldad de los hombres que han sido destruidos». Pero Deucalión, después de mucho pensar y de consultar al oráculo, finalmente comprendió. Se trataba de arrojar piedras, que son los huesos de la madre tierra. De las piedras que sembró Deucalión nacieron hombres, de las que lanzó Pirra nacieron mujeres. Para bien y para mal, la humanidad volvería a poblar el mundo. Comenzaba la edad de los héroes. Historias de héroes y heroínas. Las aventuras de Perseo. La profecía. Una atroz profecía desesperaba al rey de Argos. Su propio nieto lo mataría. Había una sola manera de escapar a ese destino. Debía matar a su hija con sus propias manos. Pero el rey amaba a su hija Dánae. La princesa era la más bella de las mujeres, más bella que las ninfas. Solo con las diosas se podía comparar su hermosura. El mismísimo Zeus estaba enamorado de ella. Para tratar de engañar al destino, el rey mandó construir una habitación subterránea hecha de bronce, con lujos dignos de una princesa. Allí encerró a Dánae con su nodriza y se ocupó de que nada les faltara. Pero la celda tenía una grieta en el techo. Y por allí entró Zeus convertido en lluvia de oro. Nadie entraba en ese cuarto secreto. Completamente solas, Dánae y su nodriza consiguieron mantener en secreto el embarazo y el nacimiento del bebé, al que llamaron Perseo, hasta que un día el rey escuchó el llanto de su nieto y supo que sus planes habían fracasado. Es difícil engañar al destino, pero el rey de Argos no se daba por vencido. Encerró a su hija y a su nieto en un arca de madera, con agua y alimentos, y los echó al mar.
confiando en que las olas lo llevarían tan lejos que nunca se cumplirían los malos presagios. Poco después, en la lejana isla de Sérifos, un pescador encontró en la playa un arcón cerrado que las olas habían arrojado sobre la arena. Al abrirlo, su sorpresa fue enorme. Una mujer y un niño, débiles, pero vivos y sanos, salieron del arca, guiñando los ojos desacostumbrados a la luz del sol. Este pescador no era un hombre cualquiera, era el hermano del tirano que gobernaba la isla, que lo había despojado injustamente del trono. Danae y su hijo vivieron con el buen pescador y su esposa. Unos años después, Perseo se había convertido en un adolescente que se destacaba por su sorprendente coraje. La belleza de Danae, que era casi una niña cuando nació su hijo, aumentaba con los años y era muy difícil de ocultar. El tirano de la isla se enamoró de ella y decidió librarse de ese hijo molesto, que ya tenía suficiente edad como para proteger a su madre. Para eso, cierto día invitó a todos los nobles de la isla a un banquete. Perseo, cuyo origen noble era evidente en su apostura y sus modales, estaba también allí. ¿Qué regalo les parece digno de un rey?, preguntó el tirano a sus invitados. Yo le regalaría mi mejor caballo, dijo uno. Yo también, fueron diciendo todos los demás. Si la pregunta terminaba por convertirse en exigencia, esa era una propuesta fácil de cumplir. Pero Perseo era demasiado joven, nada prudente y había bebido más de una copa de vino. Yo le regalaría la cabeza de Medusa, gritó con entusiasmo. Muy bien, dijo el rey satisfecho con la respuesta. Quiero esos regalos. Ir en busca de la cabeza de Medusa era una decisión suicida. Riéndose por dentro, el tirano pensó que librarse de Perseo sería mucho más sencillo de lo que había pensado. La horrible Medusa. Medusa era una de las 3 gorgonas, monstruosas hijas de divinidades marinas. Vivían cerca del reino de Hades, no lejos del jardín de las Hespérides. Las 3 eran horribles y 2 eran inmortales. Solo Medusa, la más peligrosa de las gorgonas, era mortal. En lugar de cabellos, la cabeza de Medusa estaba rodeada de serpientes. Tenía el cuello cubierto de escamas de dragón, más duras que cualquier metal, capaz de resistir el golpe de un hacha. Sus manos eran de bronce y podía volar con sus alas de oro. Con su lengua protuberante y sus colmillos de jabalí, su cara de mujer conservaba poco de la belleza divina de sus padres. Era temida por hombres y dioses. Solo Poseidón se había atrevido a amarla. Pero lo más temible de Medusa era su mirada, esos ojos enloquecidos que echaban chispas. Cualquier ser vivo que mirara directamente a la cara de Medusa quedaba convertido en piedra. Los alrededores de su guarida estaban adornados por estatuas de piedra de hombres y animales que se habían atrevido a fijar su vista en los ojos del mal. Contra este monstruo tendría que luchar el joven Perseo, las armas de Hermes y Atenea. Pero Perseo, además de ser un muchacho fuerte y valiente, era también el hijo de Zeus y contaba con la protección de los dioses. Apenas se puso en camino, vio venir a su encuentro a un hombre que llevaba un casco alado, sandalias aladas y una varita de oro, con alas en un extremo. Era Hermes. «Tu valor no es suficiente, Perseo», le dijo el dios. «Necesitas las armas adecuadas. Yo puedo darte una espada con filo de diamante, la única capaz de cortar las escamas que protegen el cuello de Medusa, pero no es suficiente». La diosa Atenea apareció entonces ante ellos en toda su majestad, y le entregó a Perseo su escudo de bronce, pulido de tal manera que reflejaba todo como un espejo. «Y yo te daré mi escudo, Perseo. Cuando luches contra Medusa, no debes mirarla a la cara jamás. Mirarás solamente su reflejo en este escudo. Pero no es suficiente. Para conseguir todo lo que te hace falta tendrás que consultar a las ninfas del norte», le dijo Hermes. «Y ni siquiera yo sé dónde viven, solo lo saben las 3 grallas». La lucha contra Medusa. Las 3 grallas eran hermanas de las gorgonas.
Vivían siempre en penumbra en una región donde no era ni de día ni de noche. En esa media luz las encontró Perseo. Las estudió desde lejos, siguiendo los consejos de Hermes. Las grallas eran 3 mujeres viejísimas, arrugadas y consumidas. Entre las 3 tenían un solo ojo y un solo diente, y se los iban pasando por turno cada vez que necesitaban usarlos. Había un solo momento en el que ninguna de las 3 podía ver, cuando una se sacaba el ojo de la frente para pasárselo a otra. En ese instante de debilidad, Perseo se lanzó contra ellas y les quitó el ojo y el diente. No los devolveré hasta que no me digan dónde viven las ninfas del norte. Pero cuando las grallas le indicaron el camino, el héroe no les devolvió enseguida el ojo y el diente, porque sabía que como hermanas de las gorgonas podían avisarles que estaban en su búsqueda. Las ninfas del norte lo ayudaron sin condiciones porque sabían que ese era el deseo de los dioses. Le entregaron 3 objetos mágicos: unas sandalias aladas que le servirían para llegar hasta la isla de las gorgonas y para luchar desde el aire; una bolsa mágica que le serviría para guardar la cabeza de Medusa, cuya mirada seguiría siendo fatal aún después de muerta; y el casco de Hades, regalo de los cíclopes, capaz de volver invisible a quien lo usara. Gracias a las sandalias voladoras, Perseo llegó rápidamente a su destino. Las 3 gorgonas estaban dormidas, pero Medusa se despertó y lanzó la mirada de sus ojos feroces contra el joven héroe. Perseo no le devolvió la mirada. Luchaba guiándose por el reflejo de la imagen de su enemiga en el escudo. Desde el aire se lanzó contra ella y con un solo tajo de su espada de diamante le cortó la cabeza. Tomando con repugnancia esa cabeza llena de serpientes vivas que seguían moviéndose y silbando, la metió sin mirarla dentro de la bolsa y huyó para no tener que enfrentarse con las otras gorgonas. Las hermanas de Medusa quisieron vengarse, pero no pudieron perseguirlo porque gracias al casco de Hades, Perseo se había vuelto invisible. El rescate de Andrómeda. Perseo voló por encima del mundo. Al pasar por África, unas gotas de la sangre de Medusa cayeron en la tierra, y así brotaron las serpientes venenosas y los escorpiones que viven en el desierto, donde toda vida debería ser imposible. Volando sobre las costas de Palestina, Perseo vio la bellísima estatua de una mujer que se destacaba en mármol blanco contra las rocas negras. Al acercarse, se dio cuenta de que caían lágrimas de los ojos de la estatua y sus manos, encadenadas a la roca, se retorcían con desesperación. Era Andrómeda, una princesa injustamente castigada por las imprudentes palabras de su madre. Perseo nunca había visto una mujer así. Se acercó, le preguntó por qué estaba allí encadenada y se enamoró inmediatamente de ella. Los padres de Andrómeda eran los reyes de la región. Su madre se había jactado de que ella y su hija eran más hermosas que las mismísimas Nereidas, las ninfas del mar, hijas de Poseidón. Las Nereidas, ofendidas, se quejaron a su padre, que envió una devastadora inundación sobre la costa y un monstruo marino que devoraba a sus habitantes. Cuando los reyes desesperados consultaron al oráculo, la respuesta fue terrible. Solo si sacrifican a su hija Andrómeda al monstruo marino, se verán libres de la maldición. Y allí estaba Andrómeda, pagando por las culpas de su madre. Los reyes, paralizados por el terror, no podían dejar de mirar a su hija encadenada a la roca. ¿Me darán la mano de su hija si consigo matar al monstruo?, les preguntó Perseo. No había tiempo que perder. Claro que sí, dijeron los dos a coro, pero con pocas esperanzas, convencidos de que ese joven tan atractivo moriría un poco antes que su hija. No sabían que Perseo contaba con las armas mágicas que los dioses le habían destinado. En breve lucha mató al monstruo y rescató a Andrómeda. Cuando volvió con la muchacha junto a sus padres, los reyes se miraron, agradecidos pero desconcertados. En realidad, Andrómeda estaba prometida a otro hombre, pero
Perseo quería volver cuanto antes cerca de su madre Dánae y las bodas se llevaron a cabo de inmediato. De pronto un grupo de 200 hombres armados dirigidos por el prometido de Andrómeda interrumpió la fiesta. «La princesa Andrómeda debe casarse conmigo», gritó el hombre al que le habían prometido la mano de la princesa, pero que no había tenido suficiente valor para rescatarla del monstruo. Perseo no se molestó en contestar. Cuando el pequeño ejército se le echó encima, se limitó a sacar la cabeza de Medusa que siempre llevaba encima y los convirtió a todos en piedra. El regreso a la isla de Sérifos. Perseo volvió con la cabeza de Medusa y con su esposa Andrómeda a la isla de Sérifos, donde lo esperaba angustiada su madre, Dánae, temiendo lo peor. Allí se encontró con una nueva y peligrosa situación. El tirano había tratado de apoderarse de su madre por la fuerza. El hermano del malvado rey, el pescador que los había recibido en su casa y había criado a Perseo como un padre, había ayudado a Dánae a escapar, y los dos estaban refugiados en un templo. El joven héroe debía cumplir con el regalo prometido y estaba ansioso por hacerlo. En cuanto supo las noticias, sin dudar, sin detenerse, se presentó en la sala de banquetes del palacio, donde el tirano estaba divirtiéndose con sus amigos. «Veo que llega el valiente jovencito que ofrece regalos imposibles. ¿Qué me habrá traído?», comentó el rey en tono de burla. «Lo prometido», dijo Perseo, y sacando del bolso la cabeza de Medusa, los convirtió a todos en estatuas de piedra. Después nombró rey a su querido pescador, para alegría de todos los habitantes de la isla, que por fin tendrían un gobernante bueno y justo. Había llegado el momento de devolver los objetos mágicos que lo ayudaron a cumplir su hazaña. Hermes llevó a las ninfas del norte el casco de Hades, las sandalias voladoras y la bolsa mágica. Atenea tomó la cabeza de Medusa y la colocó para siempre en el centro de su escudo de guerra. Perseo y su abuelo. Perseo quería volver a ver a su abuelo. A pesar de todos los sufrimientos que habían pasado él y su madre, no le guardaba rencor, porque sabía que el oráculo le había dicho que solo matándolos se salvaría, y sin embargo su abuelo les había perdonado la vida. Tenía la esperanza de desmentir la profecía y demostrarle que no tenía por qué temer. Junto con Andrómeda y su madre Dánae se embarcó hacia Argos, pero cuando su abuelo se enteró de que se dirigía hacia allí, se aterró. Tal como lo había predicho el oráculo, el hijo de Dánae iba a matarlo. El rey escapó a un país vecino llamado Larisa. Cuando Perseo llegó a Argos, no encontró a su abuelo. Entretanto, en el reino de Larisa se habían organizado grandes juegos deportivos y el joven quiso participar. Nadie lanzaba el disco como él. Cuando le llegó su turno, Perseo arrojó el disco con todas sus fuerzas. Pero en ese momento se levantó una violenta ráfaga de viento que llevó el disco hacia los espectadores. Un anciano lanzó un grito agudo, tomándose un pie del que manaba sangre a borbotones. El disco le había cortado una arteria. Es difícil escapar al destino. Ese anciano era el abuelo de Perseo, y nada se pudo hacer para salvarlo. Muy apenado por haber matado sin querer a su abuelo, Perseo eligió no reclamar el trono de Argos y decidió intercambiar reinos con uno de sus primos, que se hizo cargo de Argos mientras Perseo reinaba en Tirintos. Perseo y Andrómeda tuvieron varios hijos. Fueron buenos gobernantes y buenos esposos hasta el fin de sus días.